Hola, buenas tardes. Es un placer ver esta sala llena. Eso demuestra que hay gran interés en el tema y, sobre todo, gran interés en este foro, donde vamos ya por el tercero de los diálogos. El primero tuvo que ver con la extinción, el segundo con la biodiversidad y en el tercero vamos a tratar de inteligencia artificial y conciencia. Podríamos haber cambiado el orden, pero hubiese quedado mal si uno lo lee seguido, ¿no? Biodiversidad, conciencia e inteligencia artificial, y acabar con extinción era acabar con un tono un poquito negativo, ¿no? Este foro busca expandir desde la exploración científica un poco el pensamiento de todos, o sea, el rigor científico y la divulgación son su modus operandi. Y yo estoy aquí simplemente de moderadora para que dos mentes brillantes hablen sobre un tema que yo creo que nos interesa mucho, que es no solo la inteligencia artificial, sino la evolución de nuestro cerebro, la evolución de nuestro pensamiento, porque la inteligencia no existiría sin un cerebro que la sostenga de alguna manera. Y para hablar de ello, tenemos a dos personas que nos van a permitir hacer un debate apasionante, seguro. Estáis aquí, así que no os lo vais a perder. Y tenemos a dos expertos. Voy a empezar presentando a Manuel, porque le tengo más cerca. Manuel Martín Loeches es catedrático de Psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid y responsable de la sección de Neurociencia Cognitiva de un centro mixto de la Complutense. Tiene muchos artículos científicos en torno al cerebro y la cognición humana, el lenguaje, la religión, la estética, las emociones, el yo y el cerebro social. Como veis, tiene mucho que decir sobre el tema, y libros que tienen títulos como La mente del Homo sapiens, El cerebro y la evolución humana, La evolución del cerebro, La fascinante historia de nuestra mente, El cerebro social, ¿por qué estamos diseñados para conectar con los demás? Y junto a Luis Orsuaga ha realizado el volumen titulado El sello indeleble. Un poquito más lejos, en el espacio, solamente, tenemos a Ramón López de Mántaras, que es pionero de la inteligencia artificial. A mí me falta la natural a veces, creo que todos lo compartimos eso. En España y en Europa es profesor de investigación emérito del CSIC en el Instituto de Investigación e Inteligencia Artificial, del cual fue fundador y director. Es también profesor visitante distinguido de la Western Sydney University, doctor en física por la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, tiene un máster de informática por la Universidad de California, fue profesor titular de la Facultad de Informática de Barcelona. Veis que la lista es larga, ¿verdad? Tiene más de 300 trabajos científicos publicados sobre el tema de la inteligencia artificial y libros titulados Inteligencia Artificial, 100 cosas que hay que saber sobre inteligencia artificial y muchos premios. Ellos dos son las personas que nos van a ayudar a aprender un poquito más sobre el tema que tratamos hoy, inteligencia artificial, conciencia y la posibilidad de que una evolucione en la otra. Así que para empezar, creo que lo que tenemos que hacer es una pregunta muy básica. Y te la voy a lanzar a ti, Manuel. Vale, a los dos. Primero a ti. Vale. A ti No esta. me puedo copiar. Vale. No Tú rompes el hielo. Pues vamos con ello. ¿Qué es la inteligencia? Ah, qué buena pregunta. Bueno, hay muchas respuestas para qué es la inteligencia. A mí me decían en la facultad, la inteligencia, al final, una buena definición es eso que mide los test de inteligencia. Vale, no sirve para nada, pero hay algunas mucho mejores. En general, se puede decir que es la capacidad que tienen los seres vivos, los organismos, o incluso los seres artificiales, de solucionar problemas. Esta es la definición más básica, sobre todo problemas nuevos. Es decir, en el reino animal, que es el que están copiando las máquinas, encontramos que hay seres que son menos inteligentes y esto se define en el hecho de que sus respuestas suelen ser más rígidas.
siempre tienen un repertorio de respuestas fijo para una serie de problemas que siempre son los mismos. Imagínate pues un gusano, unas bacterias. Y a partir de ahí se va complicando la cosa y en el medio ambiente se pueden encontrar situaciones absolutamente inesperadas, novedosas, no preprogramadas, y entonces ahí es donde hay que aplicar la inteligencia. Es decir, ante un problema nuevo vamos a buscar perdón, una solución que antes no existía. La creamos ex professo. A mí hay una definición que me gusta mucho, más breve todavía, pero que es más de aplicar, que dice que la inteligencia es eso que usamos cuando no sabemos qué es lo que hay que hacer. Para mí esa es la mejor definición. ¿Qué hay que hacer aquí? Aplicar tu inteligencia. Eso es la inteligencia. Lo demás, si ya te lo sabes, tiene menos de inteligencia. Yo me quedo con eso. Vale. Hemos visto cómo las máquinas han empezado a hacer cálculos en los que nos superan con creces a los humanos. O sea, mi ordenador sabe calcular mucho mejor que yo, con diferencia. Y hemos utilizado definiciones de inteligencia con las máquinas que iban, por ejemplo, ¿es esta máquina capaz de resolver o ganar al mejor jugador de ajedrez? Venga, gana. Y pasemos al siguiente problema. Bueno, ha ganado la máquina, a lo mejor hay que diseñar otro problema. Venga, vamos a hacer uno más complejo, el Go. Venga, no, venga, gana la máquina otra vez. Ahora vamos a hacer otro más complejo, reconocimiento de imagen. Vuelve a ganar la máquina. Parece ser que de algún modo a cada paso definimos lo que es la inteligencia y una vez que ganan las máquinas decimos, bueno, eso no era la inteligencia. Vamos a repensarnos un poco qué es la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, gracias por invitarme. A ver, hay varias aproximaciones, varias definiciones. También hay varias maneras de considerar la inteligencia artificial. A veces hay confusión. Podemos pensar en una inteligencia, un software. Normalmente son software. A ver, empecemos por ahí. Son programas de ordenador. Esto que quede muy claro, pueden ser muy sofisticados. No significa que el hecho de que sea un programa no significa que vaya a seguir un conjunto de instrucciones de manera imperativa, que sería la programación clásica. Es un tipo de programación, de software, que se conoce con el nombre de aprendizaje o machine learning en inglés le llaman, que lo que haces es preparas a la máquina para que pueda ser entrenada para aprender algo. Aprender, cuidado, aprender en el sentido no humano de aprender, porque es muy distinto cómo aprende una inteligencia artificial de cómo aprendemos nosotros. Entonces aprendemos incrementalmente, lo que aprendemos de nuevo lo relacionamos con lo que ya sabíamos. Somos activos aprendiendo porque tenemos un cuerpo y nuestro cuerpo nos permite pues, incluso movernos para reconocer algo, verlo desde estos distintos puntos de vista. Hay una proactividad, es decir, hay cosas que las máquinas no llegan a hacer, ¿no? Pero aprenden en el sentido de que se les entrena, por ejemplo, con millones y millones de imágenes de una base de datos de imágenes y se les entrena con imágenes etiquetadas. Dice, esto es un gato, esto es un perro, esto es una farola, esto es un peatón, esto es un árbol, esto es una señal de stop, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya veis que voy un poco a futuros coches autónomos, ¿no? Por ejemplo, con el tipo de cosas que nos interesa que un coche autónomo, el software de un coche autónomo pueda ser capaz de reconocer, ¿no? Entonces, este tipo de bases de datos de estas imágenes se ha conseguido, como creo que lo has mencionado tú brevemente cuando hablabas de ajedrez, Go, reconocimiento de imágenes, que en un conjunto, en una base de datos concreta, que es la ImageNet, ImageNet, se escribe en castellano, ha conseguido el 96-97% de acierto. Pero eso no significa que esa inteligencia artificial sea capaz de reconocer con este porcentaje de acierto cualquier cosa por inesperada que sea. Y que pueda tomar la decisión adecuada. Un poco va con lo que decías tú también de la novedad, ¿no? Es un problema nuevo. Tú, por mucho que la entrenes con muchos ejemplos, no puedes ser exhaustivo, porque nadie puede anticipar la multitud de situaciones en las que un coche autónomo, por concretizar con algo, pero se podemos extender a otros ámbitos, se va a encontrar a lo largo de su, llamémosle, existencia o de su funcionamiento, ¿no? Hay un ejemplo muy claro, muy reciente, como un coche autónomo de un Tesla
frenó bruscamente, de una manera brutal, que incluso causó algún pequeño lesión, daño al ocupante, porque pensó que un billboard es una señal de esas que hay al lado de las carreteras, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Un cartel en donde en la foto del cartel aparecía un símbolo de stop, estaba ahí en el cartel, y lo interpretó como un stop, como si fuera una señal de stop ahí, en la carretera. Nos damos cuenta entonces este es un ejemplo muy bueno para ver las limitaciones de este tipo. Son situaciones que no se podían haber previsto, porque si prevés que pueda haber una señal de stop dibujada o una señal de tráfico cualquiera dibujada o fotografiada, pero que no es una real señal de tráfico, y puedes entrenarlo para eso, pero luego se te escapan otras cosas. En los coches autónomos en Australia al principio se encontraron con un problema terrible. En los saltos de entrenamiento no se habían utilizado canguros, porque en Estados Unidos no hay canguros. Entonces, no estaba previsto que un animal podía pegar estos saltos enormes, y más de este tamaño, por delante. Entonces, lo que hacía no los identificaba. O sea, no se identificaba. Hubo algún caso de que colisionó con un canguro porque no frenó, porque no estaba... Es de nuevo una novedad, es un problema nuevo que no estaba en el conjunto de entrenamiento. En estadística se llama la larga cola, que por mucho que entrenes con muchos ejemplos, siempre te quedas. Hay cosas poco probables de que sucedan, y esas cosas poco probables que sucedan de cuando en cuando. No es que no sucedan, sino que suceden con poca frecuencia, y ahí falla la inteligencia artificial. Quiero decir una cosa, si me permitís. Pero ¿no crees que eso acabará siendo superado por las máquinas? Es decir, es que a los humanos nos pasa igual. Te digo porque según lo estabas contando me he acordado de una anécdota que me ocurrió a mí cuando me estaba examinando del carnet de conducir. Sí. Y es que se habían dejado una señal de prohibido el paso en la acera unos obreros. Los obreros. Y yo cuando llegué allí no sabía qué hacer. Y entonces tiré por la derecha sin que me dijeran que tirara a la derecha. O sea, que ahí me sentí como la máquina, como el Tesla que ha frenado de golpe. Y, bueno, de alguna manera sí, podría ser. Si tú no tienes experiencia, no te has encontrado con la situación previamente, tanto las máquinas como nosotros podríamos reaccionar de forma similar. Es decir, a lo que voy es que puede que las máquinas sean tan capaces como nosotros, o que nosotros seamos parecidos a las máquinas. No tenemos algo más. Tan incapaces que nos volvamos tan incapaces como ellas. Yo por lo menos. No, sí, bueno, es un buen punto, pero claro, esto en el contexto humano puede suceder raramente. En cambio, en el contexto de la inteligencia artificial sucede continuamente. Un periódico que pasa volando por delante del día de mucho viento, eso es un caso real también, ¿no? Otra vez un frenazo brutal, porque bueno, es una situación imprevista, que pase un periódico volando por delante del parabrisas, ¿no? Pero de hecho hay algo en todo esto del software que es muy limitado, o sea, está entrenado para una función muy concreta. O sea, si sabe jugar al ajedrez, no sabe jugar al Go. Si sabe jugar al Go, no sabe hacer macarrones. Son inteligencias muy específicas, no tienen sentido común, no tienen conocimientos generales sobre cómo funciona el mundo. Pero el humano muchas veces tampoco, y ahí volvemos un poquito a lo humano, ¿no? Es verdad que cuando nacemos... Yo te pongo a ti como humano y a ti te voy a poner como inteligencia artificial. Está bien. No quiere decir nada, después de que hayamos definido la inteligencia. Capaz de cocinar, algo... Sí, que es verdad que nosotros también vamos adquiriendo, desde que pequeñitos, vamos adquiriendo este modelo del mundo, vamos aprendiendo poco a poco cómo funciona el mundo. Que sabemos que para mover un objeto atado a una cuerda hay que tirar de la cuerda, no empujar la cuerda. Y cosas que parecen obvias, ¿no? Son obvias para nosotros a lo largo de nuestro proceso de aprendizaje. Jean Piaget lo estudió muy bien con el desarrollo cognitivo de los niños. O sea, es verdad que no tienes conocimiento de sentido común cuando eres pequeñito, pero cuando ya llegas a una cierta edad, ya has adquirido todo lo mínimamente necesario para desenvolverte bien en tu entorno y en tu mundo, ¿no? Y esto, las máquinas están a años luz de esta situación. Sí. ¿Nos está ayudando de alguna manera la inteligencia artificial a entender mejor la inteligencia humana? ¿O va la investigación por un lado y otro de manera paralela? Déjame replantearte la pregunta.
los test de inteligencia que tenemos los humanos son muy limitados. De hecho, los test de inteligencia no miden el aprendizaje y es algo que queremos hacer con las máquinas. O sea, ¿hay alguna manera que puedan comunicarse unos con otros? Sí, a ver, los test de inteligencia sí miden el aprendizaje. Tienen una parte en la inteligencia, suele haber una parte que llaman fluida, no todos los autores estarían de acuerdo, pero lo que es la inteligencia que todo el mundo conocemos como inteligencia tiene que ver con lo que llaman inteligencia fluida, en el sentido de lo que comentábamos antes, de poder solucionar problemas nuevos, cosas nunca antes vistas. Y luego está lo que llaman la inteligencia cristalizada, que tiene más que ver con conocimientos acumulados, adquiridos, que también son inteligencia, porque de hecho la memoria es en sí parte de eso que llaman la inteligencia fluida. Eso es como un pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces, todo eso es inteligencia. Es decir, la inteligencia lo hemos definido de manera muy simple, pero abarca muchas cosas, muchas facetas. No son inteligencias múltiples. Ese modelo, digamos que ha fallado. Científicamente no está aceptado, pero sí que hay aptitudes, con P, aptitudes intelectuales. Y de ahí hay varias facetas, varios dominios, el lenguaje, la memoria, la atención, etcétera, etcétera, aunque es verdad que todos ellos están más o menos correlacionados, más o menos vinculados. La pregunta, no sé si lo que quieres decir es si una máquina tendría un cociente intelectual parecido al de un humano o si habría algún paralelismo. Sí, lo que estamos aprendiendo de inteligencia artificial nos está ayudando a redefinir la inteligencia humana. Sí. O sea, la manera de medirla, por ejemplo, la manera de plantearla. Mira, yo, a ver, en inteligencia artificial, aquí el que sabe es Ramón, pero yo aquí toco un poco de oído. Pero sí que es verdad que intentando que los ordenadores solucionen problemas como lo hacen los humanos, es algo que se lleva haciendo muchas décadas para intentar aprender desde la psicología cómo es la cognición humana. Y entonces, durante muchos años, esto han sido algoritmos, a lo mejor Ramón nos puede corregir, en el sentido de que se daba por preconcebido qué pasos había que dar para solucionar un problema. Es decir, yo veo un objeto, el primer punto, es amarillo, entonces es un limón, es naranja, entonces es una naranja. Segundo paso, es decir, ya los pasos iban predeterminados y se veía si la máquina solucionaba un problema como resultado final parecido al ser humano. Y entonces se daba por hecho que esos pasos que habíamos simulado debían ser los que el ser humano utilizaba. Este tipo de modelos, hasta donde yo sé, ahora no están muy aceptados, no son muy aceptables, porque hemos pasado a lo que es la inteligencia artificial en el momento actual, que son los algoritmos de aprendizaje, el deep learning, que ha dicho Ramón, en el sentido de que ya estos algoritmos aprenden de una forma parecida, no a cómo sería, se supone, la cognición humana, sino a cómo lo hacen las neuronas. Es decir, hemos pasado de un modelo de procesos cognitivos encadenados o relacionados entre sí a un modelo en el que lo que hay son unidades de información que se transmiten entre ellas y entre ellas van cambiando la relación que tienen a medida que aprenden. Es decir, esta y esta neurona o esta y esta unidad, estos hubs, ¿no? Están poco relacionados al principio, al final se ve que están más relacionados porque cada vez que aparece A tenemos que ir a B y ese tipo de cosas y otras relaciones se van aflojando. Y esos son los deep learning, ¿no? Entonces, esto ahora parece que, yo no sabría decir, pero creo que están dando un modelo o está basado en un modelo de cómo aprende el cerebro, más que la cognición, está basado más en la neurociencia que en la psicología. Y parece que eso ha sido la razón o una de las razones por las que esto ha dado un gran salto, porque realmente han tenido su éxito en el sentido de, por fin, hemos dejado ese corsé de decidir previamente qué es lo que hay que hacer para solucionar un problema y hemos dejado que la máquina sola vaya aprendiendo a base de meterle miles y miles de datos. Sí, a ver, son las redes neuronales artificiales, ¿no? Y ahora son muy complejas porque son modelos muy grandes, contienen billones, trillones de lo que llaman parámetros, que son los pesos entre las conexiones, ¿no? Claro. de estas neuronas artificiales. Y hay una clarísima intento de emulación o de imitación del cerebro humano, claro. Pero son algoritmos que existen desde hace... técnicas que existen desde hace 30 o 40 años, no es nuevo lo que hay ahora, lo que pasa que hasta en aquella época, cuando se inventaron, no funcionaban bien porque requerían una enorme capacidad de cálculo, que se llama. O sea, computación de altas prestaciones, ordenadores muy potentes y muy rápidos, ¿no? Y no solo eso, requerían
el acceso a millones y millones de ejemplos. Porque contrariamente a nosotros, una máquina que para distinguir la imagen de un gato y luego cuando ve otro gato que no es ninguno de los que ya había visto durante el entrenamiento, puede decir correctamente que también es un gato, necesita ver cientos de miles de gatos. Y un niño pequeño a la que ha visto uno, quizá dos, tres, ya tiene suficiente, ¿no? Por ejemplo. Esto ya marca una diferencia brutal entre una máquina y una persona, ¿no? Pero sí, la inspiración nosotros nos aprovechamos más de vosotros, por decirte con una coña, los biólogos, los neurocientíficos, que al revés, en mi opinión. Sí que hay lo que se llama esta biología computacional, que intentan hacer modelos matemáticos computacionales, yo qué sé, de partes del cerebro, ¿no? Córtex frontal, el cerebelo, el no sé qué, ¿no? Y se consiguen. Hay resultados muy interesantes, ¿no? De cómo intentar mimetizar cómo funciona el cerebro humano y de eso desarrollar nuevas técnicas, nuevos algoritmos que llamamos para que una máquina pueda emular estas capacidades cognitivas. Pero los resultados hasta ahora han sido escasos. El Human Brain Project, el problema del Human Brain, todo eso. A ver, eso es una cosa inalcanzable a día de hoy, porque es verdad que llevan con eso desde los años 90. Buah, muchos años. O incluso después de que desde los años 80 se han invertido muchos millones en Europa, en Estados Unidos, en China también tenían su propio proyecto. Esos grandes proyectos. A ver, ¿qué son? El cerebro tiene 86.000 millones de neuronas y cada una de ellas, en su gran mayoría, tiene unos 20.000 o más conexiones. Claro. Y aparte no es una cuestión de me conecto o no me conecto, sino la calidad de las conexiones, los mecanismos que hay dentro de las células, y, o sea, hasta alcanzar esa información. La química que hay en el cerebro, que no es solo eléctrico. Claro, exacto. Y de hecho, después de muchos años, ahora lanzan las campanas al vuelo cuando se publica, y a ver, parece broma, pero es que es así, el mapa completo del cerebro de una mosca. Sí, que no tiene nada que ver con el nuestro, claro. Pero es que esto ha salido hace unos meses. ¡Guau! ¡Un bombazo! ¿No? Claro, pues imagínate cuando salga el del ser humano. Eso será tremendo. Pero claro, habrá que esperar. Me temo que habrá que esperar mucho. Pero al hilo de lo que comentaba antes Ramón y de lo que comentabas tú también, Eva, me estoy acordando de algo muy interesante cuando hablabas de la percepción del gato. Quizá una forma por la que nos aprovechamos nosotros de vuestro trabajo, se está utilizando mucho en neurociencia, lógicamente, la inteligencia artificial en todos los ámbitos de la ciencia, pero algo en lo que se lleva trabajando tiempo, que seguro que tú conoces también, es en cómo reconstruir la imagen que una persona está viendo. Sí. Es decir, ya no se trata de que una máquina reconozca a un gato o no. Pero ahí está también las limitaciones que tú estás contando. Es decir, es muy sorprendente el hecho de que incluso hace apenas unos meses o un año hasta se podía reconstruir imágenes en movimiento, es decir, como vídeos. Una persona ve un vídeo de un coche, por ejemplo, una carrera de coches, y se hace un escáner cerebral y la inteligencia artificial, el algoritmo, determina qué es lo que está viendo. Reconstruye la imagen y además con bastante fidelidad, se parece bastante. Pero ahí donde vienen las limitaciones, que algún día espero que se superen, siempre será de un pool de previos vídeos que ha visto la persona. Absolutamente, es decir, claro, si tú a esa persona le pones un vídeo nuevo que no ha visto nunca y no le hemos registrado nunca su actividad cerebral viendo ese vídeo, el algoritmo, hasta donde yo sé, no es capaz de adivinar qué es lo que está viendo la persona. Pero bueno, eso nos puede ayudar a determinar qué es lo que hace que en el cerebro veamos las imágenes que vemos. Es decir, yo lo veo como un camino. Mira, pues cuando se activan, nos tendrá que decir el algoritmo cómo ha llegado a ello, ¿no? Tales cientos de áreas, de tal manera, estas primero, estas las otras, se ve, qué sé yo, el color azul. Pues es una pista. Todavía no hemos llegado a ello, porque la información es muy compleja. Pero yo creo que es un camino. La línea de lo que estáis comentando, creo que la ciencia ficción a veces nos abre puertas a posibilidades y la inteligencia artificial ha poblado la ciencia ficción de historias, pero en este caso quería comentar una que a mí me parece preciosa. Es un cuento de Te Chiang en el que un científico en un planeta alienígena decide que quiere entender cómo la memoria y sus propios pensamientos que le hacen ser él mismo se van grabando en su propio cerebro. Entonces, a mí lo que me fascina de ese cuento es que diseña una máquina muy delicada para, en el mismo proceso de pensar, ver cómo se está grabando el pensamiento en su cerebro.
eso plantea muchas preguntas. O sea, de alguna manera la misma máquina que está intentando entenderse a sí misma, ¿sería capaz de entenderse a sí misma desde el punto de vista físico, cognitivo, intelectual, filosófico? ¿Plantea algún tipo de ética? Retos. O sea, retos todos lo Claro. sabemos, ¿no? Pero De ética. desde... Ya. Sí, bueno, la ciencia ficción lo ha tratado mucho esto, ¿no? En Blade Runner, los replicantes, que son seres biológicos basados en la química del carbono, orgánicos, de carne y hueso, que si se les pinchas sale sangre, que son como nosotros, vaya, excepto que no han nacido de madre, eso no, es la única diferencia. Y, claro, no han tenido una infancia, ni mucho menos, han sido diseñados mediante técnicas muy avanzadas, se supone, de bioingeniería, ¿no? Por ejemplo, y se les han implantado recuerdos para que el replicante, pues obviamente, piensa que, bueno, cree que aquellos recuerdos que se le han implantado en su memoria, pues son recuerdos reales, ¿no? En un momento dado ya se ve, no sé si recordáis los que habéis visto la película, pero bueno, hay un caso que se da cuenta de que es implantado el recuerdo, ¿no? Y bueno, esto es un shock, ¿no? Un shock terrible, ¿no? Además, ¿no? Pero bueno, claro, ¿cómo descodificar toda la complejidad cerebral, las señales electroquímicas del cerebro? ¿Cómo descodificarlas y de ahí poder, a partir de ahí, reproducir esto? Es como reinterpretar, descodificar el lenguaje del cerebro, entre comillas, para luego, por ejemplo, implementarlo en una máquina. Esto es hay gente que intenta hacer eso, yo pienso que yo no veo claro esta vía, ni mucho menos, ni mucho menos. Lo que estamos viendo que da más resultados es tú puedes inspirar más o menos en cómo funciona el cerebro, pero intentar replicarlo milimétricamente o microscópicamente, cómo funciona cada neurona, qué hace con las vecinas, todo eso, no veo que nos lleve demasiado lejos. Incluso que tuviéramos todo el conectoma del cerebro humano, no solo de una mosca, no sé si nos avanzaría demasiado. Tengo mis serias dudas, porque aquí la brecha está amplia, o el problema duro que dice Chalmers de la conciencia. De la actividad cerebral sabemos que es el origen de la conciencia, las emociones, los sentimientos, todo. Pero en medio nos falta la cadena de relaciones causa-efecto que hacen que la cognición de alto nivel, como no sale de lo vayamos de ahí abajo, ¿no? todavía. Ahí has puesto el dedo en la llaga. Los pero- dos niveles estos, el nivel de arriba está estudiado, el de abajo también, pero en medio no sabemos casi nada De de todas formas, qué hacen. permíteme un inciso, que no es lo mismo consciencia que inteligencia. No, claro, Son claro. dos cosas muy distintas, ¿no? Digo, Sí, estoy de acuerdo. por aclararlo, pero lo que comentaba Eva, bueno, que ya lo sé que lo sabes, pero es porque esto nos va a generar debate, yo creo, o eso espero, ¿no? La cuestión es que cuando comentabas que si nuestra propia máquina será capaz de entenderse a sí misma, ¿no? Creo que es un poco la pregunta. Pues Ramón ya ha dicho las limitaciones que tenemos y yo quería eso añadir. Estamos muy limitados. Es decir, nuestro cerebro no está preparado para entender ni tan siquiera el universo. O sea, el concepto de infinito, vale, que sí, que sí. Bueno, algunos sois unos privilegiados. Estamos pero la ahí, estamos en ello. Vale, pues ahí está, estamos en ello. Y de hecho, ahí es donde quiero llegar, ¿no? En la neurociencia cognitiva, en psicología, la meta es acabar entendiendo el cerebro humano y la psicología humana, y yo creo que vamos a necesitar de la ayuda de la inteligencia artificial para entenderlo. Como nosotros la guiaremos para que ella vaya sola leyendo, interpretando, uniendo la gran cantidad de datos que hay. Mira, hay una cosa que llevo tiempo reclamando, que yo creo que la inteligencia artificial nos ayudará en esto. Cuando yo hice la tesis, en el siglo XII a.C. Siglo pasado. Siglo pasado. Eso sí. Y bien pasado. Yo me leía todos los artículos que salían sobre la enfermedad de Alzheimer. Era capaz de leerme todo lo que salía en todas las revistas que había en ese momento. Ahora mismo esto es imposible, de cualquier tema, me da igual. No, la inteligencia artificial tampoco es posible. Es indigerible.
Y Imposible. entonces llevo años diciendo, esto alguien o algo nos tiene que ayudar. No, esto un ser humano no lo puede absorber. Tiene que haber una máquina, a ver, esto es ciencia ficción, no solo Ted Chiang, ¿no? Se llama, el que va a hacer estos inventos. Una máquina o alguien o algo que nos ayude a discriminar el grano de la paja, esto vale, esto no vale, y sacar, sintetizar. Y creo que por ahí van los tiros también en ciencia. Esa es un poco la idea. Nos ayudarán a entender el cerebro. Yo en eso soy un poco optimista. Hay mucha evidencia que muestra a día de hoy que se ha ido acumulando a lo largo de los años que las emociones son parte fundamental del proceso de pensamiento. Antonio Damasio, por ejemplo, habla mucho Antonio de... Damasio, sí. Si no entendemos las emociones, llegaremos a algún momento a entender el procesado. O sea, una máquina, obviamente, de momento, no tiene emociones. El ser humano sí, pero muchas veces no las Y conecta. tendrá. Me No, atrevo a decir. vamos a ir poco a poco. No hagas spoiler. Sí, yo creo que, a ver, las emociones las vamos entendiendo. Y de hecho Damasio contribuyó mucho a que las entendiéramos. Es decir, las emociones hay tres componentes. La mayoría de la gente piensa que solamente hay uno, que es el mental. Es decir, yo me siento contento. Ese es un sentimiento consciente, generalmente. Una parte subjetiva, mental, y ahí está. Pero tiene también unos componentes que al parecer son determinantes en que tengamos ese componente mental, que va en última instancia, va con retraso, y es el resultado de que he tenido otros dos componentes. Uno de ellos es el fisiológico, las reacciones corporales. Esos son los marcadores somáticos de Damasio. Damasio decía, decidimos las cosas en función de nuestras reacciones emocionales, a veces inconscientes, en el sentido de, ¿qué ropa me voy a poner hoy? Voy al armario y mi propio cuerpo va generando reacciones a cada una de las opciones, y la que menos desagradable es o la más agradable es en función de lo que el cerebro sabe que yo voy a hacer ese día, quién voy a ver, dónde voy a estar y tal, me va generando reacciones corporales, y la que me ha resultado más agradable es la que me hace elegir el vestido o el traje correspondiente. ¿Por qué he hecho esa elección? No lo sé, son los marcadores somáticos. Es ese componente importante, el fisiológico, y también el comportamental. De hecho, algunos le dan mucho peso a este, que es el de las expresiones faciales, la cara que pones, la postura del cuerpo, etcétera, etcétera. Son los que determinan al final el sentimiento subjetivo de emoción. Sí. Eso lo pueden tener las máquinas o lo tendrán las máquinas. Y eso es lo que yo creo y cree mucha gente que es determinante para lo que es una emoción. Mira, Es decir, sentir algo en el cuerpo. No solo y para algo incluso mucho más, de alguna manera, menos complejo, si queréis, aunque no sé si llamarlo así. Y yo soy de los que creo que la inteligencia artificial tiene que ser corpórea. Para mí, soy muy escéptico que una inteligencia artificial que no tenga un cuerpo, y cuando hablamos de cuerpo, en el caso de la inteligencia artificial, hay que pensar en un cuerpo, normalmente piensas enseguida en un robot, ¿no? Que es lógico que sea así, y lo es, ¿no? Cuando hablamos de embodied, en inglés, la inteligencia artificial con cuerpo es con un robot. Y si el robot es humanoide no es para hacer bonito, no es para causar impresión, no es marketing. El hecho de que sea humanoide y que sea más o menos de los ojos a una distancia similar a la nuestra, que sea multisensorial, que tenga muchas sensorizaciones y que camine sobre dos patas, etcétera, todo esto es precisamente porque queremos, a nivel lo que es la parte física, acercarla en lo posible a un cuerpo humano, ¿no? Porque se piensa que es una manera de que, permitiendo a esta inteligencia artificial corpórea interaccionar con el mundo, pueda aprender a adquirir eso que llamaban yo antes los conocimientos de sentido común. Estas cosas muy básicas de cómo funciona el mundo. Y si no interactúas con el mundo, no lo puedes llegar a comprender. Esto lo dijo John Locke en el siglo XVII. En su estudio... Hice la tesis, más o menos. ¿Sí? No, no te me habías pillado ahora. En el siglo XVII, son ensayos sobre la comprensión humana. También todos los filósofos fenomenólogos,
como Merleau-Ponty, también dicen es imprescindible tener un cuerpo multisensorial para interactuar con el mundo y a partir de esas interacciones comprender cómo funciona. Fíjate, Y muchos otros, ¿no? Yo soy de los que... Yo trabajo en inteligencia artificial corpórea. Yo he trabajado en un robot humanoide que aprende relaciones causa-efecto, que es uno de los elementos básicos de mi opinión para saber cómo funciona el mundo. Lo que les decía antes de la cuerda y el objeto atado a una cuerda, aprender que hay que tirar y no empujar la cuerda es aprender una relación causa-efecto. Pues si tú quieres mover el objeto, que eres una cierta causa, sabes que un cierto efecto, sabes que la causa tiene que ser tirar, no empujar, ¿no? Estoy trabajando en cosas de ese estilo en mi grupo, ¿no? Y ahora, yo voy un poco más allá, y es que he llegado a la conclusión, y esto es bastante reciente, yo hasta hace poco hubiera afirmado que es suficiente con que la inteligencia artificial la dotemos de cuerpo como para que comprenda el mundo y a través de comprender el mundo el lenguaje. Porque, cuidado, comprender de verdad el lenguaje, si no tienes un modelo del mundo, es imposible. Y eso cualquier lingüista, y el padre de la lingüística moderna, Ferdinand de Saussure, lo dijo muy claramente. El lenguaje, las ristras de letras, las cadenas de letras, esto es el significante. Pero significado, yo sigo mesa, MSA es el significante, pero esto es el significado, esta y cualquier otro tipo de mesa, ¿no? Que es un objeto del mundo, ¿no? Entonces, hacen falta los dos componentes. Un modelo de lenguaje, como ChatGPT, esos son supuestos modelos de lenguaje, pero les falta el modelo del mundo. Por eso, sistemas como el ChatGPT nunca podrán comprender de verdad el significado del lenguaje. Les falta lo que esto se llama técnicamente semántica denotacional, porque en el significante denotas el significado, denotas el objeto, lo que sea, ¿no? Entonces, en mi opinión, yo pensaba que eso era suficiente. Desde hace poco, después de haber empleado mucho sobre neurociencia y estudiar los trabajos de Anil Seth, por ejemplo, o de Michael Gazzaniga, he llegado a la conclusión de que si además no hay conciencia, tampoco podremos llegar realmente a que una máquina comprenda el mundo. Nos vamos Con lo cual, como para mí la conciencia es algo inherente del hecho de estar vivos, y un software, una máquina, no es una cosa viva, mi conclusión cuál es enseguida inmediata, que una máquina no puede ser consciente. Por lo tanto, una máquina no podrá nunca comprender, razonar y tener una inteligencia como la nuestra. Distinta, hará cosas distintas, puede ser muy útil, puede permitir que ciertas empresas, como estamos viendo, se forren y todo lo que quieran. Pero, desde un punto de vista puramente científico, la gran pregunta científica detrás de la inteligencia artificial desde el año 56, ¿cuál es? Si es posible que algo no orgánico, que sea capaz de procesar símbolos, si esto es condición necesaria y suficiente para que sea inteligente. Se llama la hipótesis del sistema de símbolos físicos de Newell-Simon. Yo creo que esa hipótesis es falsa, pues según esta hipótesis no importa si debajo tienes la química del silicio, la electrónica y el hardware y el software, o tienes neuronas, células, etc. No importa según esta hipótesis. Para mí sí. Yo estoy convencido hoy día, de que es fundamental, es determinante para aquella conciencia que haya tener experiencias subjetivas, ¿no? Ser vivo. Sí, mira, si me permites, algunos añadidos a lo que dices. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Vaya por delante. Tenías que llevarle la contraria. No, pues lo siento. Mejor así, ¿no? Al lenguaje le falta algo más, que es la sintaxis, de lo que has mencionado. De hecho, está muy bien lo de significante y significado, y el significado es lo importante. El significado, de todas formas, es relativamente independiente del lenguaje. Es verdad que, a ver, aquí nos estamos complicando un poco la cosa, pero tú puedes comprender el mundo de muchas maneras, como lo comprende un primate, por ejemplo,
Sí, puede haber comprensión sin lenguaje. Eso es, eso es. Y lo único que el ser humano lo comprende gracias al lenguaje mucho mejor, de forma mucho más rica. Y si le añades la sintaxis, tú fíjate que la sintaxis, yo no estoy en esta tesitura, ¿vale? Pero hay gente, por ejemplo Chomsky, que aquí le conocerá todo el mundo, que es otro lingüista súper conocido de los años 50, bueno, que sigue vivo todavía, aunque está bastante mayor, pero bueno. Todavía vive, sí. muy De hecho, hace poco anunciaron su muerte y era falso. Sí, es verdad. Cosas de la vida. Bueno, el caso es que este hombre lo que dijo es la sintaxis del lenguaje es quizás lo más importante de nuestro lenguaje porque es lo que nos permite combinar ideas. Y que nacemos con las estructuras ya mentales para... Pero lo que decía él, que me parece muy, muy importante, es que esto es independiente del significado. Y él ponía un ejemplo que trae aquí y allá muchas veces, que es: yo con la sintaxis puedo construir una oración como las ideas verdes incoloras duermen furiosamente. Sí, es muy famosa. Que no hay quien lo entienda. El que lo entienda que levante la mano y me lo explique, por favor. Eso carece de significado, pero es una combinación legal, sintácticamente hablando. Gramaticalmente Entonces, correcto. es un componente importante también del lenguaje y que también está en los humanos y que en otros animales o no está, lo más probable, o si está de una manera muy rudimentaria. No tiene la capacidad de combinar. Lo digo porque eso creo que va a ser muy importante también para llegar a lo que es la inteligencia humana. Pero luego hay una cosa de lo que comentabas que me parece preciosa, además, que tú piensas que en un robot, o bueno, una máquina, para que aprenda y sea inteligente de forma parecida a un humano, tiene que tener corporeidad, tiene que tener un cuerpo. Me parece genial. De hecho, lo tengo súper claro, estoy totalmente de acuerdo. Pero fíjate, además de eso, y creo que estás llegando a esa idea también, hay que integrar el conocimiento. Es decir, no basta con saber lo que me llega por la mano, que por cierto la mano es un órgano sensorial humano de primerísimo orden. No basta con percibir lo que llega por la mano, hay que ir más allá y hay que integrar sensaciones, hay que integrar modalidades. De hecho, precisamente, cuando uno mira el cerebro humano, la parte más especial de nuestro cerebro es la corteza cerebral, la superficie. La parte más exterior, digamos. Sí, lo que llaman la capa pensante, aunque es una metáfora, pero nos vale. Y si miras y la comparas con la de otros seres, los más cercanos a nosotros, los chimpancés, pues resulta que las áreas que integran las distintas modalidades sensoriales, porque hay áreas para el tacto, áreas para la vista, áreas para el oído, áreas para el movimiento, pero hay áreas que integran todo eso. Y esas son las que más han aumentado en nuestra especie. En comparación con la de un chimpancé, las nuestras son 3 veces más extensas, aproximadamente. Eso es lo que da la inteligencia humana. Sin duda. La integración. Lo que llaman el sentido, o lo que yo llamaría el sentido común, que no todo el mundo estaría de acuerdo con esto, pero que lo ha sacado varias veces. El sentido común, el ser capaz de entender las cosas en su globalidad, independiente de la modalidad. Conceptos como belleza, por ejemplo, paz, libertad, le deben mucho a esto. Es decir, más abstracto y tal. Yo esto de la integración estoy convencidísimo también. De hecho, en inteligencia artificial hay toda una línea que se llaman los sistemas integrados, que intentan hacer eso, intentan integrar las distintas modalidades. Un robot también puede tener puede ser multisensorial, ¿no? Como está clarísimo, ¿no? Visión, tacto, en fin. Mi tesis doctoral, yo sí que voy a decir el año yo. Tú no lo has dicho el año. He hecho el siglo pasado, pero mi tesis es del 77. ¿En serio? Sí. Bueno, vale. No, la mía es un poco más reciente. Pero vamos. Tú eres más joven que yo, Manu. Tú eres más joven que yo, Manuel. Bueno, en el 77 mi tesis consistía en lo siguiente. Era una mano robótica antropomórfica, 5 dedos, 3 falanges cada dedo. O sea, tú la ves, tengo fotos, incluso en el móvil creo que tengo alguna, que es muy similar a la mano humana, ¿no? Puramente todo mecánico. La recubrimos de lo que llamamos piel artificial, metafóricamente, sensores de tacto, vaya, ¿no? Unos sensores de tacto basados en partículas de carbono. Entonces, en mi tesis yo desarrollé algoritmos para que aprendiera, aprendizaje ya era en aquella época, fíjate, para que cuando, sin ver, no había visión ni nada, cuando agarraba objetos distintos era capaz de discriminar, de darse cuenta de que una esfera reconocía la esfera como distinta del hexaedro, de un tetraedro, en fin, de objetos sólidos geométricos, ¿no? Relativamente simples, pero estos fueron 3 años de tesis para conseguir que esta mano discriminara entre objetos distintos, en el año 77. ¿no? Y ahora se integran todas las modalidades, el texto con la visión. Bueno, a un robot no tienes por qué limitarte a nuestros sensores. Tú le puedes meter infrarrojo, le puedes meter
hacer ultrasonidos que nosotros no captamos, pero un robot, una máquina puede captar, ¿no? O sea, lo puedes hacer incluso más, no mejor, no cada uno de estos sentidos de más calidad, porque la calidad de la visión humana es brutal, o el tacto humano, nada se acerca de lo artificial, nada se acerca. Esas pieles artificiales, por las más sofisticadas que hay hoy día, mucho más sofisticadas que la del 77 que trabajé yo, no tienen nada que ver con la brutal capacidad sensorial de la piel humana, ¿no? Pero ¿a dónde voy? Que estoy de acuerdo con esa integración. Y esa integración no solo te ayuda a comprender las cosas de verdad, y para eso os voy a dar un ejemplo. En mi primer viaje a la India en 2007, recordaré toda la vida, me fui a ver una película de Bollywood en un cine en Bombay. En la entrada, en el lobby, en el hall del cine, en la entrada, vendían cosas, ¿no? Y yo me llamaron la atención algunos caramelos muy vivos, muy coloridos, digo, voy a comprarme un caramelo de estos. Y voy y digo, un caramelo de estos, el señor obviamente yo no hablaba ni hindi, ni turco, ni nada, y ese señor no hablaba obviamente inglés, y me dice algo, sabía lo del is sí que lo dijo, isticamita. Digo, bueno, no entendí nada absoluto. Isticamita, como lo decía, como diciendo cuidado, ¿no? Eso sí que parecía, porque el lenguaje gestual es otra cosa importantísima, como sabemos, ¿no? Para la comunicación. Entonces yo lo compré igualmente. Una vez dentro del cine los vuelvo, me lo pongo en la boca, madre mía. Era ticamita, ¿verdad? Joder, que si era picante, madre mía, por Dios. Y viendo una película divertida de Hollywood con lágrimas en los ojos, joder. Entonces, ahora esto para mí me quedó grabado en la memoria. Pero a mí ahora ticamita no solo significa caramelo picante, significa esta experiencia subjetiva que tuve en Mumbai, en un cine, viendo una película de Bollywood. Es que es todo. Esta integración de todas estas cosas. Esto es brutal. O sea, máquinas que con este tipo de procesamiento, olvídate, ¿eh? Olvídate. Yo me gustaría, ¿puedo aprovechar que tenemos aquí a Ramón para hacer una pregunta al hilo de todo esto? ¿Vale? La quiero hacer yo a ti. Bueno, pero déjame que lo haga antes. Vale. Al hilo de todo esto que decíamos antes de las emociones, que decía Eva, yo creo que mucho de lo que tiene que ver con las emociones, y es algo que quería plantearte si se podría implementar en una máquina con cuerpo y demás, tiene que ver mucho con el dolor y el placer. Esa es la cuestión. Que son experiencias subjetivas también. Claro, ahí está. Es decir, mientras las máquinas no tengan algo que evitar y algo a lo que acercarse, de motu propio, quiero decir, yo creo que les faltará eso que a los seres humanos nos mueve en la vida. Exacto. Que es el filo que está a la base de todas las emociones. Y era un poco preguntarte si tú crees que eso se podría implementar en las máquinas o cómo lo ves. Yo lo veo muy escéptico, muy complicado. Sí. Muy escéptico. Y hay otra cosa muy importante, que lo de hablar de dolor me lo ha recordado, ¿no? Nosotros, el hecho de que seamos conscientes de que vamos a morir, amigo. Esto es... Peor que la ticamica esa. Eso sí que... aquel día casi me muero de lo que picaba aquello, pero bueno, lo aguanté como un jabato ahí, joder. Yo estoy orgulloso. Sí, el miedo a la muerte esto es fundamental sí. para explicar muchas cosas de ser humano, qué es ser humano y el comportamiento humano. Totalmente. Obviamente, una máquina no solo no puede sentir dolor de ninguna emoción, ni tampoco puede imaginar escenarios de que se va a morir y tener, a no ser que nos vayamos a la pura ciencia ficción, HAL 9000 de la película de 2001. No quería morir, ¿no? Claro, ante un juicio, si hubiera sido un humano, hubieran podido, la defensa podría haber dicho que era defensa propia. Exacto. Porque lo querían matar, digamos, entre comillas, y no quería morir. Él no quería morir, porque dice un muerto no puede llevar a cabo su misión. Y él tenía un objetivo muy claro, es la misión hacia Júpiter. Pero lo que es más humano todavía es tener un miedo a la muerte muy anticipado. Es decir, HAL estaba muriendo, él sabía que iba a morir en ese momento. Y los animales también, cuando los haces sufrir, piensan que se acaba... Bueno, no sé lo que pensarán, pero están reaccionando como que es el fin ahora. Pero nosotros es que lo anticipamos muy a futuro y eso ahora mismo nos causa dolor. Es muy curioso. Tanto teniendo en cuenta todo esto, yo veo absurdo incluso, ¿qué necesidad
¿Para qué caray queremos una inteligencia artificial con conciencia y emociones? Para que ¿Qué sufra. sentido tiene? Es que, Para que sufra como nosotros. ¿para qué? Para aprender para qué sirve sufrir. En fin, no sé, igual puede tener como hablamos al principio, igual podría esto confirmar o podríamos, o contrario, o refutar hipótesis que tenéis en el mundo de la neurociencia, en la psicobiología y esto, ¿no? Igual por ahí podría pensar que por ahí podría haber algún pequeño argumento a favor de esto, pero lo veo muy débil frente a los posibles. Este beneficio, digamos, lo veo muy por debajo de los posibles perjuicios que podría tener de una máquina consciente. Y además, otra cosa, cuando vemos a estas grandes tecnológicas hablar de que las máquinas van a ser conscientes o que la inteligencia artificial general está a la vuelta de la esquina, cuidado, cuidado con estos, cuidado con estos, porque en el fondo les iría muy bien que la gente pensara, y no solamente la gente de la calle, en particular los jueces, la justicia, pensara que efectivamente esta inteligencia es fuerte, tiene estados mentales, tiene conciencia, y por lo tanto, porque a ese momento se podría decir que esta máquina es un agente moral. Y si es un agente moral es responsable. Por lo tanto, ellos se sacudirían de encima la responsabilidad de lo que pudiera pasar con esa inteligencia artificial que ellos han desarrollado. O sea, aquí cuidado, hay un interés de sacudirse de encima futuras posibles responsabilidades por parte de estas grandes tecnológicas que nos están diciendo que la inteligencia artificial está general igual que la humana con conciencia, será posible. Yo creo que eso es uno de nuestros mayores miedos. De hecho, casi toda la ficción se basa en el hecho de que una inteligencia artificial adquiera conciencia y entonces decida acabar con nosotros porque nosotros somos su amenaza, ¿no? Nosotros somos el obstáculo. Somos el obstáculo para que se desarrolle, ¿no? Hay un ejemplo muy bueno con el cambio climático. Sí, eso. Dice, una inteligencia artificial de esas diría, a ver, ¿quiénes son? ¿Cuál es el problema? ¿Quién es el causante del calentamiento global? ¿Los humanos? Pues venga, los eliminamos y solucionamos el problema. Quería lanzarle un poco la pregunta ahora, Manuel. Realmente habéis mencionado muchas cosas que tienen que ver con cosas que quería sacar en el debate, pero que no han salido unidas. Una es, tú lo has dicho, la vida, la conciencia como propiedad emergente de la vida. Y tú has mencionado a los animales. O sea, hay dos cosas ahí que no estamos conectando. Y es, ¿no? O sea, nosotros somos uno de nuestros animales, sí. Sí, pero siempre planteamos la inteligencia, la conciencia como una propiedad inherentemente humana, del animal humano, ¿no? No. Vosotros quizá ahí no, está. pero en general. Claro, ahí es donde quería dejar claro. Una cosa es la inteligencia, otra cosa es la conciencia. Muy diferentes, además. Podemos hacer que una máquina sea... Imagínate, dentro de 30, 40, 50, 100 años, un ordenador sea capaz de emular nuestros 86.000 millones de hacer neuronas. Miles de tareas distintas. Y al final no distingues un humano de ese algoritmo y puede no tener conciencia. Es totalmente independiente. ¿Y por qué pienso esto? Porque la conciencia es algo que siempre es verdad que hemos pensado que es exclusivamente humano. Es curioso la frase que has hecho, que me ha hecho mucha gracia. Dice, y entonces el ser humano adquiere conciencia y quiere cargarse el mundo. Porque yo soy consciente y no me quiero cargar el mundo. O sea, una cosa no lleva a la otra, Eva. ¿El humano? No. Los humanos tenemos muchos fallos, muchos problemas, pero no porque seamos conscientes. Bueno, se supone que Trump es consciente y se quiere cargar el mundo. Por ejemplo. O sea, que tenemos un contraejemplo de como algo consciente puede, a pesar de todo, cargarse el mundo. Quiero creer que no todos los seres humanos son el Trump. Hay gente que no son Donald Trump. Menos mal. Ni Putin ni Netanyahu. Menos mal, ¿verdad? Bien, la cuestión es, claro, yo parto de la idea siguiente. La conciencia, de hecho, se lleva muchos años estudiando en animales. Y yo siempre pongo el ejemplo, que lo he visto de cerca, el gobierno americano, cuando aquel país era civilizado, invertía cientos de millones en estudiar la conciencia en ratones. Los ratones son conscientes. Hace años salió un manifiesto. Se juntaron varios científicos que se dedicaron a la conciencia. De hecho, uno de los pioneros fue Francis Crick, que era uno de los que descubrieron la doble hélice del ADN, le dieron el premio Nobel, y a continuación se metió en la neurociencia, y gracias a él, es decir, como él ya estaba, vamos a decirlo así, colocado con su premio Nobel, dijo, todavía me queda mucha vida, antes de morirme, ¿a qué me puedo dedicar? Y se metió en un tema realmente escabroso, que es la conciencia. Entonces, gracias a él,
Entre otras cosas, pues la neurociencia de la consciencia empezó a surgir. Al cabo de muchos años están los experimentos en ratones y al cabo de muchos años está un manifiesto según el cual la consciencia la compartimos con muchos otros animales, con aves, con la mayoría de los mamíferos, incluso con pulpos. A los pulpos se los considera seres muy inteligentes y probablemente dotados de conciencia. Y hace muy poco, en noviembre, me parece, del 2024, salió puedo equivocarme, ¿vale? Salió el manifiesto de Nueva York sobre la conciencia animal que incorporaba a los insectos. Que yo aquí siempre digo, cuando en verano haya un mosquito que os esté dando ahí la tabarra, que sepáis que lo está haciendo aposta. ¿Vale? Y ahora tendrás un cargo de conciencia si lo matas, porque estás eliminando algo consciente. Pues hombre, ya sí, pero habrá que replantearse la cuestión, porque es que eso él o yo. ¿Vale? Entonces, el pulpo es inteligente, el mosquito es muy inteligente, todos lo sabemos, pero ¿es inteligente como el ser humano? No. Es decir, una cosa es la inteligencia humana y otra cosa es la consciencia. ¿Por qué sabemos que tienen consciencia? Hay muchas formas de averiguarlo, es decir, no es una intuición, se han hecho experimentos, se ven, es decir, mismamente, además hay experimentos que se hacen desde hace muchos años, tú tienes un animal, le presentas ante su campo visual una serie de estímulos y en un momento dado es consciente de unos y no de otros y viceversa. No tiene que ver con la atención, tiene que ver con lo que está en su consciencia y él en base a sus respuestas puede saber o puedes hacer que haya dos estímulos contrarios, uno en cada ojo. Y también hay una cosa muy interesante que tiene que ver con lo que comentábamos antes de las emociones y demás, que es que muchos de estos animales, incluyendo peces relativamente simples, tienen mecanismos para mitigar el dolor en sus sistemas nerviosos. Tienen circuitos con los cuales, en caso de dolor, pueden mitigarlo, como nosotros. Y si hay algo que mitiga el dolor, quiere decir que ese dolor, que no deja de ser una experiencia, sino una experiencia subjetiva y nada más, a veces es desagradable y hay que eliminarlo. ¿No puede ser algo puramente reactivo? Sí, en principio no lo parece, porque, no sé, son mecanismos simplemente que lo que hacen es una misma señal disminuir su intensidad. Sí, a ver, puede ser reactivo, pero es reactivo, pero ¿qué es lo que provoca? Si no es algo desagradable. ¿Me explico? Porque llega al sistema nervioso central del organismo, del animal, y ahí se convierte en algo mental que no les gusta. Y entonces algo se ha inventado en el sistema nervioso, para que eso ha evolucionado exactamente para que eso no sea tan intenso. Yo pienso que, en cuanto a la relación entre inteligencia y conciencia, yo pienso que es una condición necesaria para tener conciencia que haya algo de inteligencia. Al revés, quizá no. Yo te compro que puede ser. O sea, ser consciente no implica ser inteligente, aunque, bueno, estoy metiéndome aquí un poco en un berenjenal porque nunca había pensado en esta. Pero al revés lo veo como más no sé, plausible. Más difícil ser inteligente y no ser consciente. Es decir, ser inteligente, exacto, ser inteligente en el sentido humano, ser inteligente, o animal, ser inteligente, sin ser consciente, no lo sé, ¿eh? Hay veces no que tengo claro eso, en muchos experimentos, yo ahí me pierdo un poco porque no es mi campo concreto, pero en muchos experimentos de lo que llaman la teoría de juegos, de intercambio de estrategias entre dos personas y tal, según parece, acaban teniendo, cuando tú estás con otra persona que no sabes lo que decide, pero tú decides antes y luego ves según decida, tú tomas otra decisión y tal, que acabamos dando muchas respuestas o tomando muchas decisiones inteligentes, pero muchas veces no sabemos por qué. ¿Por qué? Es como de una forma intuitiva, ¿no? Somos conscientes de haber tomado la decisión de, yo que sé, apretar esto o dar... Pero somos conscientes de que hemos tomado la decisión, eso sí, pero todo el proceso que ha habido debajo o detrás, o en fin, para llegar a esa decisión, la mayoría de las veces no hemos sido conscientes. Eso sí. Entonces, es un comportamiento inteligente, pero entiendo lo que dices, suena muy raro eso de
tener inteligencia sin ser consciente, ¿no? Pero están las máquinas para eso, es a donde voy yo también. Es decir, esos algoritmos que parecen inteligentes, tú hablas con ChatGPT, parece más inteligente que muchos que yo conozco. Parecen inteligentes. Y sin embargo, creo que no es consciente. Sí, sí, exacto, lo parece. No hay conciencia seguro. Y hay apariencia de inteligencia. Hay apariencia de inteligencia. Sí, correcto, sí. Que si eres muy conductista, si eres puramente conductista, dices, pues ya está. No, ya. Pero yo por lo menos no soy, yo soy más bien funcionalista. O sea, yo quiero saber el porqué, los procesos que hay detrás. Exacto. Eso es lo interesante, además, científicamente, ¿no? Sí. No solamente el observador exterior. En fin. De todas formas, la conciencia, es verdad, aparte que lo compartimos con muchos animales, llevamos ya tiempo sabiendo que es un fenómeno que va con un cierto retraso. Claro, va un poco al hilo de lo que comentábamos antes del poder de integración de nuestro cerebro. Es verdad que es un fenómeno que lo que hace es integrar todo lo que ha ocurrido en un momento dado. Y en ese sentido sí es verdad que los actos quizás más inteligentes o de mayor demanda de inteligencia son los que más demandan conciencia. Eso es verdad. Pero es cierto que va con un cierto retraso y tiene este papel integrador. Yo siempre pongo, hay muchos ejemplos, pero yo pongo como ejemplo de su retraso y de su función el hecho de que a mí cuando me tocan la punta del pie, yo estoy viendo cómo me la tocan y siento el tacto de que me tocan y la imagen de la tocada, es como simultáneas. El experimento de la mano esa. Y no, aquí es el tiempo que tardas en llegar desde la punta del dedo del pie. Tiene que pasar toda esta longitud y llegar a la corteza sensorial. Y la imagen visual tiene esta distancia que recorrer, desde el ojo hasta aquí, porque de aquí al ojo es la velocidad de la luz. No podríamos tener ojos en los pies, estás diciendo. No. Evolutivamente sería un problema. Bueno, ¿no? esas son consecuencias, pero que las sentimos como simultáneas y no lo pueden ser, es imposible. Esto tarda unos milisegundos más en llegar. Entonces, primero llega la de la vista y se espera a que llegue la del tacto para decir, son simultáneas. Y no lo son, no lo son en el cerebro. Pero hay algo más ahí, que es cuando yo soy consciente de eso que está ocurriendo, lo integro y lo veo como simultáneo. Tenemos que ir cerrando. Os voy a lanzar una última pregunta para luego dejar que la gente pueda preguntar. Es apasionante, ya tiré el bolígrafo, me apasionó. Estamos en un foro que se llama Enciende el Cosmos y estamos aquí con nuestros cerebros que tienen millones de años de evolución, desde la química inorgánica se va desarrollando la orgánica que construye cuerpos, construye cerebros, construye animales, seres biológicos, y esos seres biológicos en un momento dado deciden construir máquinas de silicio con sus procesadores, con sus sensores. Esto es nuevo, son 50 añitos. Nosotros hemos tardado en construirnos unos cuantos, si empezamos con el Big Bang, 13.600 millones de años. Un rato. O sea, entonces, un poco con esa perspectiva de la evolución, pensemos en el futuro evolutivo. O sea, nosotros somos el resultado de la química del carbono, nuestro cerebro está adaptado, ha generado conciencia porque tiene unas neuronas que se lo han permitido. Hay gente que dice que sin neuronas a lo mejor sí se puede desarrollar la conciencia, pero estamos aquí, gente que piensa que no. ¿Puede que el futuro nos depare extensiones de silicio que nos permitan, de alguna manera, explorar otros mundos de manera inteligente? Puede que el silicio evolucione hacia una química. Tiene sensores, tiene procesadores, tiene todo. O sea, si le damos tiempo que nos permita integrarlo de alguna manera, que llegue a evolucionar en algo que a lo mejor no se nos parece, pero puede ser inteligente, consciente. Yo mis reparos a la máquina consciente y a la máquina realmente inteligente, los baso mucho en el hecho de que es un software, son programas informáticos que corren encima de un hardware y debajo en el fondo lo que tienes es la química del silicio en el fondo, ¿no? Y transistores que conducen o no conducen, los unos y los ceros, ¿no? de la parte más microscópica, más interior del ordenador, ¿no? Ahora bien, otras tecnologías completamente distintas a estas que casi ni me puedo imaginar, pues no sé, a muy largo plazo,
Bueno, antes he hablado de los replicantes de Blade Runner. Imagínate que la bioingeniería y la biología sintética y habrá unas ciertas ciencias que llegaran a un nivel tal que lo de los replicantes de Blade Runner pudieran ser una realidad. Claro, ya estamos hablando de química orgánica, o sea, de un cuerpo orgánico, exactamente como nosotros. La diferencia, como dije antes, es que no habrían nacido de madre, básicamente no habrían seguido un proceso de desarrollo cognitivo tampoco, por eso de que les implantaban los recuerdos y todo eso, ¿verdad? Que algo así pudiera realmente ser ya tener una inteligencia incluida una conciencia como similar o igual a la nuestra, pues a lo mejor, con el substrato igual que el nuestro, quizá. Ahora, aquí estamos metidos las dos patas en la ciencia ficción completamente, ahora que quede claro, ¿verdad? Efectivamente. Luego hay quien dice... Estamos aquí para pensar, ¿no? Y con la computación cuántica, y otra cosa que se llama DNA computing, la computación basada en ADN, ¿no? Bueno, hay todos de modelos computacionales diversos al clásico, que es el que tenemos encima, en este momento trabajamos, ¿no? Bueno, quién sabe, no lo sé, sí. la respuesta es que podría ser, pero no Yo sé. estoy bastante de acuerdo con Ramón. Hasta ahora lo que tenemos son algoritmos dentro de un ordenador que no se parece ni tan siquiera físicamente a cómo es un cerebro. Simula en la superficie cómo funciona el cerebro, pero nada más. Claro. Para eso tendríamos que tener, por lo que dices tú, algo en silicio que imitara las neuronas. Lo que llaman el neuromorphic computing, la computación neuromórfica. A ver, es verdad que se están haciendo... Esto es muy interesante, yo creo que también va un poco al hilo de lo que preguntabas. Que se están haciendo, pero todavía no están muy perfeccionadas, neuronas artificiales, ¿vale? Con materiales que componen algo parecido a una neurona, con una respuesta parecida, muy simple, y por ahí va la cosa. Cuando eso se desarrolle de verdad y adquiera entidad y cantidad, tendremos la calidad, a lo mejor, que estamos buscando. Pero mientras sea un algoritmo dentro de un ordenador, un software, yo creo que eso siempre estará muy limitado. No es comparable en absoluto con el cerebro. Las teorías computacionales de la mente se basan en que el símil cerebro-mente con cerebro-mente, y el equivalente del cerebro sería el hardware y la mente sería el software. Pero esto no se sostiene. Eso no es así. No se sostiene porque tú puedes cambiar el software sin tocar el hardware y no puedes cambiar la cognición sin tocar el cerebro. Eso, para empezar, esa ya es una gran diferencia, pero es que hay muchas más. Sí. Pero esa ya es una fundamental, en mi opinión. Estamos de acuerdo, tendríamos que estar en contra o algo. No nos íbamos a pelear. No os pagan lo suficiente para pelearos. Eso habíamos quedado, pero... No habíamos quedado, ¿verdad? Está bien. Vamos a abrir un poquito turno de preguntas para que podáis disfrutar de estas dos mentes privilegiadas. Por favor, levantad la mano. En cuanto os vea, os pasamos el micrófono. Allí hay una. Acercaros bien al micrófono, que se oiga bien, porque a veces tengo ciertos problemas para oír bien. Preguntando por allí. Por aquí. Buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias, porque a mí personalmente me ha parecido muy interesante. Y he traído una reflexión a raíz de una que ha lanzado con Ramón, con una pregunta al aire. Me la voy a leer literal para contextualizarla. Hay numerosas publicaciones que demuestran que la IA tiene sesgos, entre otros, de género y que actúa de... Que hay numerosos artículos y estudios que demuestran que la inteligencia artificial tiene sesgos, entre otros, por ejemplo, sesgos de género, debido, de hecho, a lo que decíamos al principio, de que aprende de toda esa carga masiva de datos que ya se le ha hecho, e históricamente toda nuestra historia está llena, obviamente, de sesgos. Yo me pregunto que si evitaríamos estos sesgos de la IA si tuviese emociones y, por lo tanto, por ejemplo, la empatía. ¿Sería esta una capacidad emocional interesante que sí que tuviese la IA para evitar precisamente estos sesgos y aportarle ética? Porque usted decía, ¿por qué querríamos una IA con emociones? Bueno, quizás a lo mejor sería el primer impulso para evitar sesgos, entre otras cosas. O sea, la cosa sería, si tuviera empatía, tendría un comportamiento, podría
podríamos decir que esto daría lugar quizá a un comportamiento más ético y menos sesgado. Esa es la, Claro, la cosa pregunta va por ahí. realmente es cómo podríamos hacer que la IA no estuviese cargada de nuestros sesgos y la IA en ese sentido fuese, no en este caso más humana, sino todo lo contrario, ayudarnos Claro. a evolucionar como sociedad con menos sesgos de los que ahora nosotros mismos somos cómplices. Sí. También tenemos sesgos, claro. A ver, las IAs tienen sesgos porque se entrenan en base a enormes cantidades de datos que están sesgados. Si tú entrenas una inteligencia artificial para, como se hizo en Estados Unidos, que hay un sistema que se llama Compass, para decidir si una persona que se la podría dar libertad bajo fianza o no, por ejemplo, se evaluaba la probabilidad de reincidencia para tomar la decisión. Entonces, es un sistema de inteligencia artificial que se entrenó con miles, muchos, no recuerdo cuántos, bueno, miles o cientos de miles o decenas de miles de casos previos, ¿no?, de condenados, ¿no?, reales, ¿no?, que habían sido, y se sabía si habían reincidido o no habían reincidido, etcétera, ¿no? Pasa que era un conjunto de datos, de que llamamos datos de entrenamiento, que estaba muy sesgado porque no había en contra de la población afroamericana. Y entonces esto daba como resultado que el sistema Compass tenía el sesgo de no dar la libertad bajo fianza, la libertad vigilada a un afroamericano. La probabilidad era mucho más baja que a un blanco, siendo el resto de las variables las mismas prácticamente, ¿no? Sí. Entonces esto se detectó y no sé cómo acabó el tema, pero hubo mucho follón con todo esto, ¿no? Entonces, claro, una inteligencia artificial, por muy sofisticada que sea, si se la ha entrenado así, en base a un histórico, a un pasado de situaciones que ya tienen inherente un sesgo, tendrán un sesgo. O sea, es que esto es imposible. Corregir este sesgo prácticamente es muy difícil, prácticamente imposible. Ahora, una inteligencia artificial fuerte, con sentido común, con empatía, bla, 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 y que haya aprendido de una manera más autónoma, más independiente, no sé, no es la palabra correcta, pero que quizás llegara a tomar decisiones menos sesgadas, no lo sé. Nosotros tomamos decisiones sesgadas. Sí, y tenemos empatía, esa es la cuestión. Claro. Yo creo que con la empatía no lo solucionábamos. Porque tenemos empatía y sesgamos. Y sesgamos igualmente, ¿no? Yo Bueno, la solución no la veo por ahí. Pero fíjate, se me está ocurriendo, ya por ir más allá, nosotros que tenemos empatía somos los que vemos ese sesgo y podemos con nuestra empatía decir esto no es justo y habría que corregirlo. Pero no somos nosotros. No sé si el algoritmo por sí mismo, porque nosotros tenemos los sesgos con toda la empatía del mundo. Termino toma la decisión y se queda, ya está. Más la inteligencia la que nos hace ver esto, ¿no? Pero bueno. Se queda ahí. Es desde fuera que se detectó una organización que se dedicaba a evaluar precisamente esto, el sesgo y la justicia de los algoritmos, y ProPublica, se llama ProPublica, es una organización, y lo denunciaron, dijeron, cuidado, pero ¿os dais cuenta de lo que estáis haciendo? También pasó en Holanda, que hubo un error porque algoritmos sesgados también, decía que a gente que habían recibido ayudas sociales se les reclamaban miles de euros años después porque decían que no tenían derecho, de hecho, a haberlos recibido. Y sí que tenían derecho, pero incluso hubo gente que se encontró ante el problema de no poder asumir esta deuda y hubo gente que llegó a suicidarse. El primer ministro saltó, por lo menos. Y se consiguió que dimitiera el primer ministro en Holanda. O sea, los sesgos pueden tener consecuencias terribles. Teníamos otra por aquí. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo con una cosa que decía Ramón, que hay como una especie de obsesión, ¿no?, por equiparar o asimilar o relacionar la inteligencia humana con la inteligencia artificial, pero yo estoy más interesado en las consecuencias más inmediatas, disruptivas de la inteligencia artificial en nuestro día a día, y vuelvo un poco a rescatar la definición de la inteligencia.
creo que también hay una parte de inteligencia relacionada con la eficiencia en la gestión de la información y de los datos para pasar de A a B. Y yo creo que en eso se está incidiendo muchísimo en la inteligencia artificial, y es ahí donde yo creo que nos tiene la batalla ganada y donde puede ser un elemento disruptor muy importante en un futuro muy concreto. ¿En esto a qué me refiero? A la capacidad que podría tener la inteligencia artificial en ser como oráculos que a los seres humanos nos dé la tentación de ceder nuestra capacidad de tomar decisiones en agentes, como define el... Perdón, no sé si estoy en la bruma del conocimiento, pero lo lanzo ahí. Creo que entiendo sí. Porque lo veo como una posible amenaza a corto o medio plazo. Bueno, la inteligencia artificial, en tanto que algo, un instrumento que nos ayude a ser más exhaustivos, quizá, analizando posibilidades, analizando hipótesis. Esto es interesante y esto lo hemos visto que funciona. Nosotros mismos hicimos hace muchos años, en el 87-88, trasladamos un sistema que diagnosticaba neumonías en adultos, y había un hospitalizado en el hospital de Mataró, cerca de Barcelona, un señor que estaba hospitalizado y en lugar de ir a mejor, iba peor, ¿no? Con la medicación que le habían dado. Y el diagnóstico era que era neumococo y le estaban tratando con un antibiótico para el neumococo concretamente. Entonces, estaba en estos momentos en nuestro sistema ahí en un prototipo para probarlo, para ver cómo funcionaba, y lo consultaron y preguntó si el señor era un trabajador de la construcción. El paciente resulta que sí lo era, y unas preguntas más, y entonces el sistema dijo, bueno, podría ser legionela, con una alta probabilidad. Daba siempre 3 diagnósticos posibles. El neumococo también era uno de los 3, pero legionela estaba. ¿Por qué los médicos humanos pasaron por alto la legionela? Eso es un sesgo cognitivo otra vez. Veían tan claro que era compatible clínicamente la situación de este paciente con el neumococo, que dijeron, pues ya está, neumococo, tratamos para neumococo. Pero la inteligencia artificial en ocasión tiene esto, ¿no? Que optimiza más, es más exhaustiva, no descarta nada. Entonces, revisó 30 y tantas causas posibles de neumonía que teníamos programadas en este sistema. Y se dio cuenta, entre comillas, todo esto es antropomórfico, metafórico, de que era muy compatible con la legionela. Al ver esto, los médicos dijeron, a ver, sí, eran varios, tres de ellos, se reunieron, consultaron y dijeron, pues es compatible, efectivamente. Le cambiaron la medicación y al cabo de 3 o 4 días se salvó esta persona, ¿no? Es solo un ejemplo, pero creo que es bastante ilustrativo de cómo el equipo persona-máquina puede ser mejor que cualquiera por separado, y le complementa la decisión humana y permite que el humano tome mejores decisiones si trabajando de manera, llamémosle conjunta, entre comillas, con una inteligencia artificial. O sea que esto lo he vivido yo en persona y conozco muchísimos otros ejemplos en esa línea. O sea que es un caso clarísimo de la ventaja de la inteligencia artificial. Por aquí tenemos otra pregunta. Buenas tardes. Gracias por el debate, estuvo muy bueno. Quiero hacer una pregunta o propuesta que quisiera escuchar. En los años 40-50, Alan Turing propuso su famoso test de Turing con la idea de proyectar muy en el futuro cuáles eran como los límites o la barrera a superar por la inteligencia artificial cuando el computador eran un par de cables y podía ser un par de cuentas. Mi pregunta es para ustedes, así. ¿Qué proyectan o qué tipo de test de Turing ustedes propondrían para visualizar cuando ya la inteligencia artificial fuerte o genérica exista? ¿Cuál sería ese test según ustedes? Bueno, Manuel, ¿quieres? hay muchas propuestas. El test de Turing es un test puramente conductista. No sirve realmente para determinar si algo es inteligente, de verdad, porque tú puedes programar un sistema de manera que sea capaz de engañar.
haces un software, programas específicamente para que persuada, engañe. De hecho, estos modelos de lenguaje como ChatGPT y compañía podrían incluso pasarlo, porque si muchos de ustedes seguramente habrán jugado más o menos, algunos igual profesionalmente también, con más seriedad, con estos sistemas como el ChatGPT, y se darán cuenta de que es más como persuasivo y convincente, ¿no? Y da la sensación, y esto es un problema, da la sensación que al otro lado hay un humano. Sí, de hecho, tengo entendido que salió publicado que había superado el test de Turing. Sí, pero luego, ¿sabes qué pasa? El test de Turing, cuando formuló en su trabajo lo del test, él realmente era un ejercicio mental más que otra, no era realmente un test, porque no especificó con mucho detalle cómo había que hacerlo. Los jueces, ¿de qué nivel tienen que ser los jueces? ¿Tienen que ser muy expertos? ¿Tienen que ser gente de la calle? ¿O que tiene que haber un poco de todo entre los jueces? ¿Por qué tiene que engañar solamente al 30% y no a más? ¿Durante cuánto tiempo? ¿5 minutos, 10 minutos, 3 horas? O sea, el test de Turing en la inteligencia artificial nunca ha sido un objetivo. Nunca. Ni es un tema de investigación. Lo que sí hay ahora es una gran variedad, muchísimos de test alternativos. Algunos pretenden intentar medir de alguna manera lo que decíamos antes, el sentido común de las máquinas. O sea, el trofeo no cabía en el cajón porque era demasiado grande. El trofeo no cabía en el cajón porque era demasiado pequeño. ¿Qué es lo que es pequeño, que lo son grande en estos dos casos, ¿no? En caso del trofeo que es demasiado grande, en caso del cajón, ¿entendéis, no? Una batería de preguntas de ese estilo, pero claro, como en estos momentos todas esas preguntas ya están en formato digital y han sido utilizadas para entrenar los modelos de lenguaje, los modelos de lenguaje suelen responder bien, pero no porque razonen por sentido común, sino porque regurgitan lo que ya tenían, ¿no? Entonces, hay algo que llama el test completo, que es que en donde habilidades motoras y perceptivas también, no solo algo que tiene que ver mediado por un lenguaje. El test de Turing es mediante un texto, ¿no? Mediante un terminal que te comunicas con una persona o una máquina y tienes que distinguir quién es quién, ¿no? Y no los ves, obviamente, no los ves, ¿no? Ahora hay test, propuestas de test físicos, ¿no? Físicos, sí, donde ver un robot cómo se desenvuelve, por ejemplo, en una casa. Cómo hace la cama, cómo cocina, cómo pone el lavaplatos, cómo pone la mesa, en fin, todo. Y no solo eso. Y luego a ver cómo lee el periódico y entiende todas las secciones, la sección de economía, la sección de política, y es capaz de resumirte todo. Este sería uno de los test más completos que podrías pensar eventualmente, ¿no? Pero estamos... Hacer todo lo que hace un ser humano, básicamente. Más o menos lo que hace un ser humano. Pero a mí se me ocurre una cosa también, al hilo de los test de Turing y demás, que había también otra fórmula para comprobar hasta qué punto se parecía a la inteligencia humana, pero ahí me pierdo un poco, que era si era capaz de superar el algoritmo emisiones o afirmaciones contradictorias, contradicciones lógicas, del tipo, esta oración es mentira. Vale, sí. Que también, si te pones, tampoco los humanos... Paradojas de ese estilo, sí, eso ¿no? es paradojas, ¿no? Si era capaz de superarlas, las paradojas. Bueno, si estas paradojas ya están todas en formato digital en Internet. ¿Verdad? Estoy seguro que te soltarán un rollo perfectamente lógico sobre la paradoja y eso no significa que la entiendan. Le podemos preguntar a ChatGPT a ver qué dice. Okay. Quizá en algún momento deberíamos preguntarnos si diseñamos un test para la inteligencia artificial, un test de inteligencia, si los humanos lo pasaríamos. Bueno, seguramente que no. Allí tenemos otra. Hola, vale. No, gracias, lo primero. Y tengo una pregunta para Manuel, porque se ha definido la inteligencia, pero no me ha quedado muy claro que se haya definido la conciencia. Cuando has hablado, por ejemplo... Cuando habéis hablado, por ejemplo, de los animales y los insectos. Eso, que no me ha quedado muy claro. Y yo no sé si separaría entre conciencia y autoconciencia. ¿No? Como la conciencia de que eres consciente de la propia existencia. O sea, que tú crees que los mosquitos no son autoconscientes. No, te pregunto. No, yo tampoco. No, a ver, muy buena observación. Sí, es verdad que no es lo mismo. A ver, hay una cosa que yo quiero dejar clara. Creo que nadie sabe lo que es la conciencia. La definición de conciencia cierto, sí. es
incompleta, fragmentaria, no se ponen de acuerdo. De hecho, una de las cosas buenas que hizo Francis Crick cuando dejó la genética y se dedicó a la neurociencia y la conciencia es decir, además lo dice explícitamente, no voy a entrar en el debate de qué es la conciencia, todo el mundo sabe lo que es. Bueno, con la inteligencia es lo mismo, más o menos. Vale, bueno. No, con la inteligencia Bueno, yo creo que hay más consenso. mucho mejores definiciones, pero sobre la conciencia no hay ninguna buena definición, a mí no me parece convincente ninguna. Y entonces lo que hizo, bueno, yo voy a trabajar en las bases neurales de la conciencia a ver si por ahí acabamos llegando a una idea de qué es eso de la conciencia, ¿no? Pasados ya 40 años desde entonces, o 30 y tantos años, seguimos sin tener una idea realmente de lo que es la conciencia. Y por ahí vienen muchos problemas de tipo científico, en el sentido de, por ejemplo, en la conciencia se han metido mucho los físicos cuánticos. En la idea de, bueno, cómo hacer que algo que no es material se comunique con algo que es material, que es el cerebro, y entonces por dónde pueden ir los tiros. De hecho, John Eccles, que era otro premio Nobel, se dedicó un poco Roger Penrose, ¿no? Roger Penrose, que es matemático, a través de los microtúbulos, porque tiene una estructura que es capaz de conectarse con realidades que no tienen materialidad, tal. Pero están partiendo de un punto de partida, están asumiendo que la conciencia es algo inmaterial y poco más. Y ni tan siquiera esa asunción tenemos por qué tenerla clara. ¿Me explico? Es decir, queda muy interesante, además es muy curioso porque lo de la física cuántica es como un coladero para todo lo que no sabemos, lo explica todo. Sí, el universo, la conciencia... Fuera de la física. La inteligencia también, sí. ¿eh? Entonces, por ahí, claro, como la conciencia sigue siendo un misterio, ¿qué es? ¿No? ¿Cómo se come eso? Vamos a decirlo así, pues ya está. La física cuántica, ¿no? La mecánica cuántica tiene explicaciones para todo. Entonces, yo siento decirte que ni yo ni nadie, vamos, no lo sé, pero yo desde luego no tengo una definición de lo que es la conciencia. De la inteligencia sí, hay más o menos definiciones convincentes, pero de qué es la conciencia, más allá de que son las experiencias subjetivas que tenemos cada uno, no puedo decir nada más. Bueno, por eso Anil Seth dice, no voy a estudiar el problema completo, voy a estudiar las partes. Y buscan correlatos. Correlatos dice, cómo ciertos procesos cognitivos concretos se correlacionan con... y sobre eso hay una pelea con ciertos bárbara. Funcionamientos del cerebro. Sobre ¿no? cuáles son los correlatos neurales de la conciencia. Siguen saliendo noticias. Sí. Hace unos años decían que había una fundación americana que había inyectado muchísimos millones para acabar con este debate, donde hay un debate en neurociencia según el cual la conciencia depende de ciertos tipos de neuronas que están en ciertos lugares o depende de cómo se organiza la actividad de las neuronas. Entonces no depende del lugar, sino del tipo de actividad que hay. Es decir, si es reverberante, por ejemplo, hay varias hipótesis. Y seguimos sin llegar a una conclusión. Hace, me parece que una semana o esta semana ha salido un artículo que decía hay una parte del tálamo que es fundamental para la conciencia. Sí, porque está en el interior. Nuevo, La diferencia es que en lugar de ser córtex van hacia pero el tampoco es cerebro. nuevo, es decir, hay muchos neurocientíficos desde hace años que piensan, es lógico, que incluso a nivel del tronco del encéfalo ya hay fenómenos conscientes. ¿no? El mismo Pansep lo decía, que ha trabajado mucho con emociones en animales y demás. Entonces, aquí hay todavía mucho de misterio, francamente. Pero sí que es verdad que la autoconciencia es distinta, porque el famoso experimento del primate que le pintan un círculo rojo en la frente y le ponen delante el espejo. Entonces, si señala con el dedo el círculo rojo reflejado en el espejo, es distinto que si se señala a sí mismo. Si se señala se da cuenta de eso, es la demostración de que es consciente de que lo que está en el espejo es él. Lo superan los elefantes también, lo superan muchos primates. Hay varios de estos que lo han superado. Sí. Hay incluso algunos peces que lo superan. ¿Peces también? No sabía eso. Sí. Caray. Y bueno, lo de la autoconciencia, ¿qué lo haría distinto de lo que es la conciencia más ordinaria? Que eres consciente de más cosas. O sea, yo creo que es el contenido lo que distingue la autoconciencia de lo que no es conciencia y ya. Tenemos tiempo para 2 preguntitas. Si contestáis más rápido, os lo agradezco, así hay más oportunidad para que hable más gente. Por aquí hay otra. Buenas tardes. Aquí. Sí, te veo. Yo les quería... Bueno, felicidades a los 3 primero, antes de preguntar. Les quería preguntar, siguiendo lo que comentabas de Blade Runner,
en caso de que se diera esa situación, si pudiésemos cambiar el foco en ver si son más inteligentes o menos, o tienen conciencia o no la tienen, y poner el foco en un enfoque más biológico o taxonómico, y preguntarnos si podría ser una nueva especie dentro de, no sé si del reino animal, pero sí de la vida en la Tierra. ¿Pero quién? ¿Los de Blade Runner, dices? Sí, Blade Runner no, si se hace realidad ese algo concepto. diseñado, no nacido de madre. Exactamente. Vale. Eso sí. Bueno, hay una cosa que no hemos dicho, pero creo que es importante, y está relacionado, ¿eh? ¿Cómo saber cómo sé yo si Manuel es consciente? Yo solamente puedo estar completamente seguro de que yo soy consciente. Bueno, caigo en el solipsismo, ¿no? Un poco aquí quizás, pero es que no es una tontería, ¿eh? Pero claro, yo digo, bueno, más o menos es como yo, ¿eh? Yo soy un poco más mayor que tú. Bueno, no sé, los dos somos igual de guapos. Claro. En Hicimos fin. la tesis al tiempo. No, es decir, a ver, hablando en serio, ¿no? Que estamos hechos de la misma materia, todo igual, hemos seguido procesos de desarrollo cognitivo muy similares, posiblemente, de pequeños, en casa, en la familia, la escuela, la universidad, bla, bla, bla. Entonces, bueno, a ver, ¿por qué tengo yo que dudar de que él, o cualquiera de ustedes, es consciente? Pues claro que no dudo y estoy seguro de que sois conscientes, pero hago una proyección. Esto le llaman en filosofía el enchanted circle, el círculo como encantado, ¿no? Es decir, que tú proyectas y tú dices, bueno, los demás son también conscientes porque como yo lo soy y esto no hay duda que lo soy porque estoy dentro de mi piel, y los como son como yo, pues también no tienen que ser. Pero en un caso de estos, de un posible ser diseñado, no sé cómo llamarlo, un ente diseñado así, sin un test de conciencia, si no existe un test de conciencia, no sé, hombre, podríamos pensar también, bueno, también son biológicos como nosotros, tienen células, sangran, están hechos de carne y hueso, bueno, no han nacido de madre, pero bueno, es igual. Pero el proyecto que son conscientes. ¿Qué células tienen estos de Blade Runner? ¿Que las neuronas eran como las nuestras? Sí, como las nuestras. Como las nuestras. Pues entonces son... Sí, como las nuestras. Sí, se supone que es todo igual que nosotros. Entonces, bueno, ahí aplicarías esta proyección. Hemos dicho más cortita la respuesta. Venga, Antonio. Hablo demasiado, sí. No, hombre, demasiado no. Tienes mucho que decir, que es diferente. Antonio. Disculpa, ¿me oyen? Sí, ¿no? Sí. Sí, Pero ¿no? poco, habla fuerte. Hablo fuerte. Ahora sí, Estoy un poco sordo. ahora sí. Me resulta muy difícil, gracias por el debate, me resulta muy difícil hacer una pregunta que les interese a los dos, aunque todas les interesa. A ver si lo consigo. Mira, y que relacione la conciencia, que es lo que estamos hablando, el hecho de saber que yo existo, que yo soy yo mismo, y que lo relacione con la inteligencia artificial, los ordenadores y todo eso. A ver qué les parece. Tú has hablado un momentito de que se está ampliando desde hace años ya el concepto de conciencia, es decir, ya no solamente el ser humano, los primates, los elefantes, sino hasta los insectos. Entonces, mi primera pregunta era, ¿hay como una escala ya? ¿Tienen ustedes una escala de medir? Una graduación. Una graduación, pero hay una escala donde diga, mira, es que los primates están aquí a este nivel y que luego los cuervos están aquí abajo. Bueno, si eso ocurre así, me gustaría saber dónde están en esa escala de autoconsciencia los insectos sociales, las hormigas, porque ellos son, según entiendo yo, como pequeños robots para el beneficio del organismo superior que es la colmena. Y ahí viene lo que quería preguntarle a Ramón. ¿No será que también los sistemas de inteligencia artificial que están diseñados también con pequeños individuos que son pequeños robots, que son los ordenadores, no deberían llegar a tener una autoconsciencia parecida a la de una colmena? Esto ha salido también en temas de ciencia ficción y también es un tema importante de discusión en el mundo de la inteligencia artificial. El hecho de que emerja algún tipo de, no solo ya conciencia, sino incluso inteligencia como resultado de una colectividad, ¿no? Esa es la dimensión social de la conciencia, ¿no? Que cada uno de los constituentes o componentes no lo es, pero el total sí. Y de hecho incluso se ha aplicado al propio cerebro. Cada neurona
en sí misma no es ni inteligente, ni consciente, ni nada. Una. verdad. Es el conjunto lo que hace que aparezca la inteligencia. Y esto, Marvin Minsky, uno de los padres de la inteligencia artificial, tiene un libro que se llama The Society of Mind, la sociedad de la mente, que va por ahí. Va por ahí. Dice, es que en el fondo su teoría de cómo funciona la mente, el cerebro, es esa, de que es el resultado de estas interacciones entre muchísimos elementos, que cada uno de ellos no es nada, pero el conjunto lo es todo. Y por ejemplo, lo que llaman la swarm intelligence, la inteligencia artificial, la inteligencia por ejemplo, las hormigas se estudian precisamente desde ese punto de vista. Cada hormiga puede ser muy poco inteligente, pero la colectividad, el nido entero, actúa como un organismo, un superorganismo que sí que tiene un comportamiento que podríamos considerar pues bastante inteligente. En fin, es un tema de estudio y debate este. Con hormigas a mí no me suena que estén investigando sobre la conciencia, pero sí con moscas y abejas y demás animales, que no sé si porque sean o no más complejos o más asequibles, no lo sé. Pero respecto a lo que preguntabas de los niveles de conciencia, yo no conozco una graduación precisa, o al menos algo reciente que sea válido. Es más una cuestión de los límites del cuerpo y del cerebro son los que marcan de qué puede ser consciente, un poco al hilo de la pregunta que hacían antes. Nosotros somos conscientes de nosotros mismos por una serie de factores. Uno de ellos es el lenguaje. Existe la palabra yo y existe la palabra tú. Y eso no lo tienen ni los perros, ni lo tienen los gatos, ni lo tienen otros animales. Y eso, solo de eso, ya somos conscientes de eso. Como somos conscientes de la palabra universo, infinito, belleza. Es decir, gracias al lenguaje somos autoconscientes, o creo que ha contribuido bastante el lenguaje a eso. Entonces, yo creo que más que una cantidad de conciencia, es una calidad de conciencia lo que divide a los animales, es de qué pueden ser conscientes. ¿Vale? Nosotros somos conscientes de un mundo que está construido en función de nuestros sistemas perceptivos. La mano es muy importante, el sistema visual ve en color, que no ocurre en todos los animales. Los ratones, por ejemplo, gran parte de su mundo se lo deben a las vibrisas, a los bigotes. Sus manos están muy poco representadas en el cerebro, pero ellos captan el mundo en función de lo que les llega a los bigotes. Luego su mundo mental, consciente, es diferente al nuestro solamente por esto. Entonces yo creo que más que una cuestión de cantidad es una cuestión de calidad, de qué puede ser consciente un animal, y eso, los límites y las posibilidades se los pone su cuerpo junto con su cerebro, porque los dos forman un mismo sistema. Son un organismo. Señor, estoy completamente de acuerdo. De hecho, hay un libro que se llama The Body Shapes the Way You Think. El cuerpo conforma o da lugar al tipo de pensamiento, de mente que tienes. Y es absolutamente, es fascinante y es determinante para el tipo de inteligencia de conciencia que emerja, el cuerpo que hay detrás, que hay debajo. Perfecto. Vamos a dejar una última pregunta. Muchísimas gracias, Eva. Muchas gracias por esta velada tan enriquecedora. Hay algo que me dejó inquieto en la conversación y es esa afirmación tan tajante, especialmente de usted, de que una inteligencia artificial no llegará a ser humana. Entonces yo me pregunto lo siguiente. Un niño, el ejemplo que usted ponía, un niño pequeño, tiene un sistema sensorial muy desarrollado, como decía el profesor, el tacto, la visión, el gusto, y está constantemente expuesto a estímulos y está computando de alguna forma esos estímulos y en su cerebro registrando todas esas experiencias. El cerebro puede estar en el orden de petaflops en cuanto a computación, es decir, que es bastante rápido, y está 24 horas sobre 24 en esa experiencia multisensorial. Una inteligencia artificial de hoy no está ni siquiera por asomo expuesta a tal cantidad de estímulos por unidad de tiempo, ni es siquiera capaz de computar todos esos estímulos de manera tan coherente como lo hace el cerebro humano, acorde a lo que creemos comprender el cerebro humano. Entonces, esa afirmación tan tajante de que una inteligencia artificial basada en el silicio no podrá alcanzar un estándar humano, y yo entiendo humanos de alto rendimiento, porque el 95% de nuestras tareas son mecánicas y posiblemente sean algorítmicas. Entonces, si es más bien en la necesidad como humanos de creernos en este contexto el centro del universo, como creíamos que éramos el centro del universo hace 5 siglos, si nuestra condición no puede ser emulada, o está basada realmente en evidencia científica sólida en que
o cambiamos de sustrato computacional, dícese, no puede ser silicio, quizás algo más biológico, y si esa evidencia está sólidamente asentada o es más nuestra necesidad de que sea así, casi algo emocional más que científicamente ratificado. ¿Por qué? Porque el ejemplo que usted puso de las imágenes es correcto, es decir, a una inteligencia artificial le puedo poner 100.000 imágenes de un gato, pero si cambia algo ligeramente, la respuesta no va a ser la correcta. Estadísticamente no va a ser la correcta. Pero un niño está expuesto también a centenares de miles de imágenes, porque el gato en movimiento, el cerebro procesará en milisegundos, por lo tanto tiene 1000 imágenes por segundo de ese gato, además con diferente iluminación, en diferente contexto, y está computando eso constantemente. Entonces, la reflexión mía es, quizás no se llegue a desarrollar una inteligencia humana, pero algo bastante próximo a la inteligencia humana, es decir, es una especulación bueno, en el fondo. Se puede imitar, se puede acercar, puedes hacer que sea general en el sentido que sea multitarea, pero todo eso no significa que tenga conciencia ni mucho menos, ¿no? Además, hay una cosa muy importante que a veces nos olvidamos, ¿eh? Quien haga la afirmación de que una máquina es consciente, es en él que recae la responsabilidad de demostrarlo, no yo de demostrar que no. Cuidado, quien hace la afirmación es quien tiene que demostrarlo. O sea, que a mí cuando me dicen es que una máquina será consciente, basada en el silicio, incluso hay gente importantísima en mi campo, Geoffrey Hinton y esa gente es muy famosa, que están diciendo que la inteligencia artificial seguro que llegará a ser consciente, pero no dan ninguna prueba en absoluto. Es decir, a mí, mientras no me lo demuestren, a mí como que me entra por aquí, me sale por aquí, porque no puedes decir que una máquina es o será consciente. Tienes que ser tú que lo demuestre que no. A mí no me pueden pedir, demuéstrame que no. Es como la existencia de Dios. No vamos a meter aquí en teología, pero bueno. Ok, tenemos que acabar además. Vamos no es el ateo que tiene que demostrar que Dios no existe. Una cosa por matizar. Es el otro. Estoy de acuerdo. O sea, desde luego una cosa es inteligencia, otra cosa es consciencia. Yo sí pienso que algún día se podrá acercar algo construido por nosotros a nuestra inteligencia. Yo no creo que seamos el centro de nada. Pero todo parece indicar a día de hoy que para que además tenga conciencia, tenga experiencias subjetivas conscientes, se necesita algo que ahora mismo no tienen los ordenadores. Es decir, esas neuronas, o llámalo como quieras, unidades, células que comparten información, y seguramente será necesario que sean orgánicas, que sean biológicas. Creo que van por ahí los tiros. Y parece que es lo necesario para que haya conciencia, aunque no todo el mundo estará de acuerdo. De hecho, una persona que trabajó muchos años con Francis Crick, tiene también un nombre difícil de pronunciar, Christoph Koch, que sigue trabajando en conciencia ahora mismo, hace años afirmaba que podría ser que Internet, porque él daba por hecho que la conciencia consistía en el intercambio de una gran cantidad de información. Cualquier sistema que intercambiara de manera simultánea una gran cantidad de información podía generar experiencias conscientes. Se lo planteaba, él no lo demostraba ni nada, pero lo suponía y pensaba, a lo mejor Internet en un momento dado puede acabar teniendo experiencias conscientes. Pero a mí me da la sensación, yo creo que la mayoría de los autores estarán de acuerdo en que se necesita un sustrato orgánico, biológico, para tener conciencia. Estar vivo. Estar vivo. Al día de hoy es lo que podemos decir. Estar vivo. No hay más evidencia. Para mí está claro. Y no tenemos una buena definición de vida todavía. Esto se acaba, ya es hora, el debate sigue siendo muy interesante, pero tenemos que cerrar aquí. Lo primero, me gustaría dar las gracias a Fundación Caja Canaria por permitir estas 3 sesiones este año del foro Enciende el Cosmos. A mis compañeros de coordinación, Antonio Mampaso, Fernández Palacios, Wilfredo, les habéis visto moderando las otras sesiones y espero que esto se pueda repetir en el futuro. Sobre todo, agradecer a las 2 mentes privilegiadas que hemos tenido aquí para discutir este tema tan bonito que creo que es apasionado a todos. Así que gracias y hasta la próxima. Gracias.